I'm trying to get this done. All right, don't get excited, man. Well, I'm getting fed up. Don't say that again, please. Don't use that word in vain. It bothers me. Gene Hackman fue uno de los mejores actores de Hollywood, una leyenda cuyo talento formó a generaciones de cinéfilos, pero lo que le ha ocurrido en los últimos años es realmente desgarrador. Antes de adentrarnos en esta emotiva historia, déjame preguntarte, ¿cuál es tu película favorita de Gene Hackman de todos los tiempos? Averiguémoslo. Los sacrificios detrás de su éxito. Cuando Gene Hackman tomó la decisión de dedicarse a la interpretación, que le cambiaría la vida, no solo estaba arriesgando su carrera, sino que, sin saberlo, estaba haciendo sacrificios que afectarían profundamente a su vida personal. Como muchos aspirantes a actores, tuvo que enfrentarse a años de lucha, rechazo e incertidumbre antes de convertirse en una de las estrellas más célebres de Hollywood. Sin embargo, el camino hacia el éxito tuvo un coste que afectó a su familia y a sus relaciones personales, en particular a su matrimonio con Fe Maltese. Hackman se casó con Fe Maltese en 1956, durante un periodo de inmensa incertidumbre en su vida. Por aquel entonces, era un actor desconocido que intentaba abrirse paso en una industria que no parecía interesarse por su talento. Sin ingresos estables y con la única ambición que le impulsaba a seguir adelante, aceptó varios trabajos ocasionales para sobrevivir. Trabajó de portero, conductor de camión e incluso transportista de muebles. Todo ello mientras se presentaba incansablemente a audiciones para papeles que rara vez llegaban. A pesar de las dificultades, Faye siguió siendo su apoyo incondicional, creía en su sueño, incluso cuando otros dudaban de él. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de amor y optimismo, ya que construyeron una modesta vida juntos, creyendo que algún día su perseverancia daría sus frutos. El propio Hackman admitió más tarde que a menudo se preguntaba si llegaría a triunfar en la industria, pero la fe de Faye en él le dio fuerzas para seguir adelante. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos, Christopher Alan, Elizabeth Jan y Leslie Ann. Hackman apreciaba a su familia y, en aquellos primeros años, hizo todo lo posible por equilibrar sus responsabilidades como marido y padre mientras perseguía sus sueños en Hollywood. Sin embargo, como a menudo dicta el destino, la búsqueda de la fama y la vida familiar no siempre coexisten en armonía. Hackman saltó a la fama en 1967, cuando consiguió un papel en Bonnie and Clyde, película que le catapultó a la fama. A partir de ese momento, su carrera cobró un impulso imparable. A principios de los 70, era una potencia de Hollywood, protagonista de películas aclamadas por la crítica como The French Connection, que le valió su primer Oscar al mejor actor, y La aventura del Poseidón, un gran éxito de taquilla. A medida que crecía su éxito, también lo hacían las exigencias de su carrera. La agenda de Hackman se hizo incesante, con rodajes, giras promocionales y obligaciones de la industria que consumían la mayor parte de su tiempo. A menudo se ausentaba de casa durante meses, dejando a Faye sola para criar a sus hijos. Los sacrificios que antes justificaba como necesarios para alcanzar sus sueños pesaban ahora sobre su matrimonio. Faye, que antes había sido su mayor animadora, empezó a sentir la tensión de ser madre soltera mientras su marido era arrastrado por la industria del cine. Lo que ella le había ayudado a conseguir, su sueño de convertirse en un actor de éxito, era ahora lo que le separaba. A pesar de su paciencia y su amor, la distancia emocional entre ellos crecía con el paso de los años. El inevitable final de un matrimonio. Sin embargo, mientras los focos de Hollywood brillaban con más intensidad sobre Hackman, la oscuridad se cernía sobre su vida familiar. Consumido por su trabajo, Hackman pasaba de una película a otra, viajando de ciudad en ciudad. Faye y los niños se convirtieron poco a poco en extraños en su vida. Las llamadas a casa se hicieron cada vez menos frecuentes, y su presencia en las cenas familiares se convirtió en un raro lujo. En una entrevista concedida en 1989 a The New York Times, Hackman admitió: "Uno se vuelve extremadamente egoísta como actor. Te pasas la vida ansiando el reconocimiento y, cuando llega el éxito, es difícil decir que no. El dinero, la fama, las tentaciones, todo era demasiado abrumador para un chico pobre que se había pasado la vida luchando por demostrar su valía". Faye Maltese esperó pacientemente, con la esperanza de que las cosas cambiaran, pero al final, la distancia entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. En 1986, tras 30 años de matrimonio, se divorciaron oficialmente. El primer matrimonio de Hackman terminó tranquilamente, sin peleas, sin batallas legales, solo el pesar de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. En una entrevista con GQ,
Cuando le preguntaron qué consejo tenía para su hijo, Ackman admitió amargamente: estuve fuera demasiado tiempo, no tengo ningún consejo que dar. En cualquier caso, sacrificar la felicidad familiar por el éxito tuvo un coste insoportable, y él aprendió la lección por las malas. Amor, pérdida y búsqueda de la paz. Tras divorciarse de Fee Maltese en 1986, Gene Hackman siguió forjando su carrera, asumiendo importantes papeles cinematográficos y consolidando su estatus como uno de los actores más respetados de Hollywood. Su nombre siguió siendo una fuerza poderosa en la industria, y su talento le aseguró estar siempre solicitado. Protagonizó películas de éxito, ganó prestigiosos premios y disfrutó de un éxito con el que la mayoría de los actores solo sueñan. Sin embargo, tras el brillo y el glamour de Hollywood, había un vacío persistente en su vida personal. Durante años, Hackman vivió solo, cargando con el peso de sus remordimientos pasados. Su trabajo se había convertido tanto en su refugio como en su carga. Aunque había conseguido todo lo que siempre había soñado profesionalmente, ya no tenía una familia a su lado con la que compartir su éxito. La ausencia de su mujer y sus hijos dejó un vacío que ni la fama ni la fortuna pudieron llenar. Parecía que estaba destinado a pasar el resto de su vida en soledad, pagando el precio de las decisiones que había tomado, pero el destino tenía otros planes. A finales de los 80, la vida de Hackman dio un giro inesperado cuando conoció a Patsy Arakawa, una mujer que le aportaría la paz que nunca antes había conocido. A diferencia de las actrices y profesionales de la industria de las que había estado rodeado durante décadas, Betsy no tenía ningún vínculo con Hollywood. Era pianista, se dedicaba a su música y no le interesaban los focos. Más de 30 años más joven que Hackman, procedía de un mundo completamente distinto, libre de las presiones de la fama y de las exigencias de una carrera como actriz. Su encuentro no fue el tipo de gran historia de amor hollywoodiense que suele verse en las películas. No hubo flashes de cámaras, ni declaraciones públicas, ni un romance relámpago lleno de dramatismo. Su relación empezó en silencio, basada en la comprensión mutua y el compañerismo. Se conocieron en el gimnasio donde trabajaba Betsy, un lugar sencillo y anodino para el comienzo de algo extraordinario. No había prisa, ni urgencia. Solo dos personas que se sentían cómodas la una en la presencia de la otra. Con el tiempo, su vínculo se hizo más profundo. Hackman, que había pasado gran parte de su vida consumido por su carrera, empezó a experimentar algo nuevo, un amor que no se veía ensombrecido por la ambición o las presiones de Hollywood. La presencia tranquilizadora de Betsy se convirtió en su santuario, ofreciéndole la estabilidad que había echado en falta durante tanto tiempo. Ella le entendía no como un actor legendario, sino como un hombre que había vivido una vida llena de triunfos y arrepentimientos. En 1991, tras años de acercamiento, Hackman y Betsy decidieron dar el siguiente paso y se casaron. Esta vez, Hackman estaba decidido a hacer las cosas de otra manera. Ya no quería una vida familiar dictada por su trabajo. Había pasado décadas dando prioridad a su carrera sobre sus relaciones personales, y había visto las dolorosas consecuencias de esas decisiones. Con Betsy, quería algo más sencillo, algo real. A diferencia de su primer matrimonio, que había quedado eclipsado por las exigencias de su ascendente carrera, esta vez Hackman estaba dispuesto a alejarse de los focos. Betsy y él decidieron llevar una vida tranquila y privada, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación y del caos de Hollywood. Mientras otros actores de su generación seguían persiguiendo papeles y elogios, Hackman encontró la satisfacción en una vida alejada de las cámaras. Prefirió la paz a la ambición, el amor a la fama. Sin embargo, antes de poder abrazar plenamente este nuevo capítulo, Hackman tuvo que enfrentarse a los fantasmas de su pasado. El destino le había deparado muchos golpes dolorosos a lo largo de su vida, tragedias que le habían moldeado de un modo que pocos podían comprender. Entre ellas, una de las más devastadoras fue la pérdida de su madre, una herida que nunca cicatrizó del todo. En 1962, mucho antes de que Hackman alcanzara el estrellato, su madre, Anna Lida Elizabeth Hackman, murió en un trágico incendio. Según los informes, esa noche había bebido mucho. En algún momento, se quedó dormida con un cigarrillo encendido en la mano. En unos instantes, las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo la casa y sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia. Para Hackman, la pérdida fue algo más que la muerte de un ser querido, fue un pesar insoportable que le perseguiría durante años. Su madre había sido una de las pocas personas que realmente creyeron en su sueño de convertirse en actor. A pesar de las dudas de los demás, ella siempre le había animado, ofreciéndole su apoyo cuando más lo necesitaba.
Pero cuando empezó a hacerse un nombre en Hollywood, ella ya no estaba. Nunca llegó a ver el éxito de su hijo. Nunca fue testigo del momento en que el mundo por fin reconoció su talento. Esa idea le atormentaba. Cada premio, cada ovación, cada galardón se sentía incompleto porque la única persona que había creído en él desde el principio ya no estaba allí para presenciarlo. A menudo se preguntaba cómo habría sido si ella hubiera vivido lo suficiente para verle llegar a lo más alto de su carrera. ¿Habría estado orgullosa? ¿Habría celebrado sus logros como siempre había prometido que lo haría? Esas preguntas seguían sin respuesta, persistiendo en su mente como un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido. En los años siguientes, Ackman siguió atravesando los altibajos de la vida, experimentó el amor y la pérdida, el triunfo y la tragedia, pero aprendió a valorar lo que de verdad importaba. Su viaje estuvo lleno de errores, pero se negó a que le definieran. Luchas y debuts. Rara vez hablaba de este dolor en público, pero en una rara entrevista declaró que si pudiera elegir una película para que la viera su madre, sería Nunca canté por mi padre, ya que era un reflejo de su propia experiencia vital. Dijo esto porque la película era cercana a la suya, pero ahí no acabó el sufrimiento. En 1982, Ackman sufrió otra trágica pérdida cuando su mejor amigo, Norman Gary, falleció repentinamente. Gary era un destacado abogado del mundo del espectáculo que también estaba considerado como uno de los confidentes de mayor confianza de Ackman. Ackman se quedó con más preguntas que respuestas a raíz de su abrupta muerte, que alimentó las especulaciones sobre asuntos financieros sin resolver. Ackman se sumergió en el trabajo, aceptando un trabajo tras otro y dedicándose a la actuación como forma de adormecer la agonía de su pérdida. Esto le permitió evadirse de la angustia que experimentaba. En una entrevista posterior, reveló que la única razón por la que había dedicado todos sus esfuerzos a la actuación era porque no quería dejarse abrumar por sus sentimientos de pérdida. Durante ese periodo, interpretó algunos de los papeles más significativos de su carrera, como los de las películas Bajo el Fuego, Hoosiers y Mississippi Burning, que le ayudaron a consolidarse como uno de los actores más destacados de Hollywood. Pero las pérdidas emocionales que sufrió Ackman no fueron las únicas. Además, en la vida real también tuvo sus encuentros con el peligro. En 2001, se vio envuelto en una pelea callejera en Hollywood, que se considera uno de los acontecimientos más memorables de su vida. Mientras Ackman iba al volante, se vio implicado en una colisión con otro vehículo. Dos jóvenes salieron del edificio, evidentemente enfurecidos. En lugar de tratar el problema con calma, insultaron a Ackman, sin darse cuenta de que estaban agitando a una persona que había servido anteriormente en el cuerpo de marines. Ackman, que tenía 71 años, no era de los que se amilanan. Su puñetazo inicial se produjo sin apenas interacción verbal entre ambos. Los tres se lanzaron a la carga, causando una conmoción en plena calle por su comportamiento agresivo. El altercado fue rápidamente disuelto por la policía, pero nadie fue detenido durante el incidente. Gracias a este suceso, se demostró una vez más que Ackman nunca había perdido su espíritu de lucha, a pesar de haber dejado atrás sus papeles llenos de acción. Sin embargo, el año 2012 fue probablemente el que más cerca estuvo de la muerte. Ackman circulaba en bicicleta por una ruta de Florida sin llevar casco cuando fue inesperadamente atropellado por un camión con remolque. Debido a la rapidez con que circuló la noticia del accidente, la gente empezó a preocuparse de que pudiera haber sufrido lesiones importantes o incluso más graves. Sin embargo, Ackman consiguió sobrevivir. Sus lesiones fueron más bien leves, y fue dado de alta del hospital el mismo día en que fue trasladado allí. Sus allegados revelaron que, a pesar de su avanzada edad, nunca dejó de montar en bicicleta. A partir de ese momento, sin embargo, siguió llevando casco siempre que salía a la calle. Es el año 2004. La inesperada marcha de Gene Hackman de la industria de Hollywood se produjo tras la finalización de la comedia Bienvenidos a Mooseport. No se hizo ninguna declaración oficial. No hubo rueda de prensa para despedirse, ni un espectacular video de despedida como ocurrió con otros iconos. Sin dejar rastro, desapareció de la pantalla. La opinión generalizada era que Ackman se estaba tomando un descanso. En realidad, sin embargo, esa fue la última vez que aparecería en un anuncio cinematográfico. Las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué un actor que sigue estando en la cima de su carrera y que sigue siendo capaz de dominar la pantalla desaparece de repente de la faz de la Tierra? Es posible que la razón sea que la película Bienvenidos a Mooseport fue un fracaso financiero.
recaudando solo $14 millones frente a su presupuesto de $30 millones, porque ya no encontraba los guiones lo suficientemente cautivadores. ¿Fue esa la razón? ¿O bien, simplemente estaba agotado por la ostentación y la agitación que Hollywood tenía que ofrecer? La verdadera explicación era mucho más complicada. De hecho, Ackman había empezado a aceptar que su salud ya no era la de antes. Durante el año 1990, fue llevado de urgencia al hospital a causa de una grave obstrucción arterial. Los profesionales médicos descubrieron que su estado cardíaco era bastante grave y le practicaron inmediatamente una angioplastía para salvarle la vida. Es posible que no hubiera podido sobrevivir si hubiera llegado al hospital unas horas más tarde. A pesar de que Ackman tuvo que adaptar su estilo de vida tras la operación, siguió actuando durante más de una década. Salida de Hollywood. A principios de la década de 2000, reaparecieron sus problemas de salud. Durante los rodajes, empezó a experimentar sensaciones de agotamiento. Al cabo de un tiempo, las largas jornadas de trabajo, la presión de las escenas difíciles y los continuos viajes llegaron a ser demasiado para él. En el transcurso de una entrevista con la revista Empire, Ackman reveló que ya no era capaz de mantener su carrera como actor debido a la falta de energía. Reveló que sus médicos le habían dicho que se mantuviera alejado del estrés que no fuera necesario, en particular de las presiones que conlleva un trabajo en la industria cinematográfica. Desde el punto de vista de Ackman, si no era capaz de dedicar toda su atención a algo, prefería no hacerlo. A pesar de ello, la salud no fue el único factor. Ackman nunca había sido un fan del alboroto y el espectáculo por los que se conoce a Hollywood. En el pasado, nunca había sido tímido a la hora de expresar su desaprobación por el funcionamiento de la industria. Era reacio a asistir a ceremonias de entrega de premios. Detestaba que le obligaran a fingir amabilidad en las entrevistas y no deseaba vivir su vida bajo la continua observación del público. Cuando era más joven, afirmó, me formé para ser actor, no para ser una estrella. Su percepción de Hollywood era que era una máquina implacable, y después de trabajar en la industria durante más de 4 décadas, sintió que ya había contribuido lo suficiente. En consecuencia, tomó la decisión de eludirlo todo. No hubo fanfarrias ni despedidas. Dejó de participar en eventos de alfombra roja, se mantuvo alejado de todas y cada una de las reuniones relacionadas con el cine y rechazó todas las oportunidades de actuar que se le presentaron. Ackman siguió recibiendo propuestas de directores que esperaban su regreso, pero las rechazó todas y cada una de ellas. Durante una rara aparición pública en 2008, respondió a la pregunta de si volvería a actuar con una respuesta directa, no. En broma, declaró que si alguna vez había un guión que fuera realmente fantástico, podría tomarlo en consideración, pero solo con la condición de que se rodara dentro de su casa para no tener que viajar en absoluto. La vida de Gene Hackman siempre estuvo equilibrada por la búsqueda de sus pasiones personales, que persiguió además de su gran carrera cinematográfica. Tras su salida de la industria del espectáculo en Hollywood, no asistió a fiestas extravagantes ni a actuaciones en eventos de entretenimiento. En su lugar, se centró en escribir, dibujar y otros intereses personales que le ofrecían paz. Gene Hackman dejó de centrarse en la interpretación para dedicarse a la escritura, un camino que siguió con el mismo nivel de dedicación que antes había mostrado a la interpretación. Publicó 5 novelas, principalmente de ficción histórica y thrillers policíacos. Justice for None, publicada en 2004, y Pursuit, publicada en 2013, fueron algunas de sus obras. El acto de escribir no solo le permitió preservar su capacidad creativa, sino que también le proporcionó un medio de eludir el escrutinio del gran público. Hackman siguió contribuyendo de otras formas. A pesar de haberse retirado de la actuación, puso su voz en 2 documentales que se estrenaron en 2016 y 2017 y que trataban sobre el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que era la fuerza militar en la que había servido anteriormente. Para él no era solo una profesión, sino también una forma de cerrar el círculo y honrar su historia. Hackman mantuvo su conexión con los capítulos clave de su vida incluso después de dejar de trabajar en la industria del entretenimiento. Además, Hackman dedicó parte de su tiempo a la pintura, una afición que nunca antes había mostrado en público. La única razón por la que pintaba era para su disfrute personal. Nunca expuso ni vendió sus creaciones. No es mi intención que nadie vea mis obras. En una ocasión declaró que era confidencial. En contraste con el ritmo frenético de Hollywood, descubrió que la pintura era una forma de conseguir paz y tranquilidad en su vida. El hecho de que Hackman fuera también piloto profesional de carreras no era muy conocido. A pesar de que era famoso por retratar a hombres duros en el cine,
A finales de los 70, fue miembro del Sports Car Club of America y participó en sus eventos. Incluso ganó el Long Beach Grand Prix Celebrity Race. Su participación en las famosas 24 horas de Daytona en 1983, en las que pilotó un Toyota para la legendaria escudería de Dan Gurney, fue el evento que le proporcionó el mayor momento de emoción. La participación de Ackman en una carrera de resistencia de 6 horas en la Sears Point Raceway de California es uno de los acontecimientos más destacados que tuvieron lugar a lo largo de su carrera en competición. En aquella época, el Audi 4 estaba considerado como uno de los vehículos de competición más avanzados tecnológicamente. Por otra parte, la calamidad se cebó con él cuando se le bloquearon los frenos, lo que provocó el vuelco de su automóvil y le obligó a retirarse de la competición. A pesar de que no sufrió ninguna lesión, más tarde comentó que tal vez debería haber delegado sus funciones en un doble. Por otra parte, la velocidad no es algo que pueda perseguirse indefinidamente. Cuanto más envejecía, más se daba cuenta de que sus reflejos eran cada vez más lentos. Según él, es necesario tener reflejos rápidos, y cuando empiezan a debilitarse, hay que dejar lo que se está haciendo. Como consecuencia de sus problemas de salud, tomó la decisión de retirarse completamente de las carreras y dedicar su tiempo y energía a aficiones más seguras, como la pintura y el ciclismo. Jubilación y estilo de vida. Tras abandonar el trepidante mundo de las carreras, Ackman dejó de buscar vehículos deportivos llamativos, aunque siguió persiguiéndolos. En lugar de eso, se decantó por automóviles más prácticos. En Santa Fe, se le veía con frecuencia conduciendo un Toyota Tundra, que era un vehículo pick-up potente y discreto a la vez, y que encajaba perfectamente con su sencillo estilo de vida. A medida que se hacía mayor, Ackman seguía recorriendo largas distancias en bicicleta, una práctica que le ayudaba a mantener su forma física, incluso cuando rondaba los 90 años. Siguió montando en bicicleta eléctrica como medio de transporte, demostrando que su espíritu vivaz nunca había disminuido. Ackman nunca perdió su pasión por los automóviles, a pesar de haberse retirado del mundo de las carreras profesionales. Anteriormente, era propietario de un Toyota Celica GT de 1983, que era el vehículo que utilizaba para las carreras profesionales. Por otro lado, a medida que se orientaba hacia un estilo de vida más tranquilo, su colección de automóviles reflejaba este cambio. Dejó de buscar supercoches caros y optó por modelos duraderos, prácticos y con una personalidad única. Uno de estos modelos fue el Porsche Panamera, una berlina de lujo de gran potencia y que refleja su estilo refinado. Una opción para las personas que valoran la elegancia sin pasarse es el Mercedes Clase E, que es un automóvil cómodo pero elegante, para demostrar que su entusiasmo por los automóviles de altas prestaciones no había desaparecido del todo. Adquirió un Ford Mustang Shelby, símbolo del músculo americano en estado puro. El Tesla Model S es una opción contemporánea que demuestra su interés por la tecnología y la creciente popularidad de los automóviles eléctricos. A pesar de que su vida se había ralentizado, Ackman nunca perdió las ganas de probar cosas nuevas. Sencillamente, había descubierto una nueva forma de aceptar las cosas. Además de su pasión por los automóviles, Ackman era un ávido admirador del fútbol americano. Como consecuencia de su profundo afecto por los Jacksonville Jaguars, era frecuente verle asistir a los partidos en el estadio en calidad de invitado de honor. A pesar de que ya no se le veía en televisión, seguía dedicando tiempo a las actividades que le proporcionaban felicidad. Gene Ackman era un intérprete que rara vez aparecía en público, pero siempre que lo hacía era objeto de atención. Los habitantes de Santa Fe, Nuevo México, donde él y su esposa, Betsy Arakawa, vivían desde hacía muchos años, veían de vez en cuando a la estrella de Hollywood repostando su automóvil en una gasolinera. Betsy Arakawa era su esposa. No hay guardaespaldas ni paparazzi rondando cada esquina. Es simplemente Ackman, vestido de manera informal, viviendo una vida normal como cualquier otra persona. Lo que despertó aún más el interés de la gente fue el automóvil que conducía, un Toyota Tundra de tercera generación. A diferencia de un llamativo Ferrari o un vehículo de lujo típico de las estrellas de Hollywood, esta es una camioneta que no solo es potente, sino también robusta y funcional. En su Tundra se instaló un motor V8 de 5,7 litros que producía 375 caballos de potencia, y también se equipó con un paquete todoterreno TRD 4X4, que la hacía capaz de sortear cualquier terreno. La camioneta también estaba equipada con vidrio de privacidad, amortiguadores Bilstein, y una cubierta de cama de camionar, todos los cuales fueron diseñados para hacer la camioneta adecuada para un estilo de vida que era a la vez cómodo y de bajo perfil.
Estaba claro que Ackman era objeto de esta elección. La mayoría de los actores adinerados poseían automóviles de lujo como Bentleys, Rolls-Royces o Lamborghinis, pero él optó por conducir un vehículo sencillo y práctico. Era un magnífico reflejo de quien era, humilde, realista y desinteresado en llamar la atención. Ackman nunca buscó el brillo y el resplandor de Hollywood, e incluso después de retirarse se mantuvo fiel a lo que era. Fue una leyenda que eligió vivir una vida humilde sin dejar de hacer gala de una fuerza inconfundible. No basta con decir que Gene Hackman era un intérprete fantástico, a pesar de sus aparentes contradicciones. Era extremadamente inteligente en todos los aspectos. Es posible que sea un individuo difícil que no teme discutir con los directores o incluso lanzar golpes en la vida real, pero también es posible que desaparezca de la industria de Hollywood sin dar ninguna razón. Su carrera estuvo marcada por la rebeldía, y fue una leyenda que se fue a su aire. Nunca buscó el reconocimiento, y nunca trató de complacer a nadie más que a sí mismo. La forma en que se comportaba, su manera de vestir, era algo que no todo el mundo podía lograr. Gene Hackman no solo fue un actor extraordinario, sino también la personificación de la perseverancia y el espíritu intransigente. A pesar de que de joven era un inadaptado y estaba mal visto, llegó a convertirse en una de las figuras más legendarias de Hollywood. Los logros de Hackman demostraron que el éxito no depende de la suerte, sino del esfuerzo y de tener fe en uno mismo. Hackman, a diferencia de muchas estrellas de Hollywood que siguieron persiguiendo los focos, decidió elegir otro camino. Eligió vivir una vida sencilla y tranquila con su mujer en Santa Fe, lejos del deseo de atención o validación de la comunidad internacional. El legado que deja no se limita a los legendarios papeles que interpretó, como Papa Doll o Lex Luthor, sino que también incluye la forma en que vivió su vida. Fue un tipo que nunca cedió a las limitaciones que otros intentaron imponerle. No cabe duda de que el legado de Gene Hackman perdurará, a pesar de que la noticia de su fallecimiento y el de Betsy han conmocionado al mundo entero. Los aficionados nunca olvidarán sus actuaciones, la historia de su vida ni al hombre que fue la inspiración detrás de la leyenda. Su legado perdurará para siempre en sus corazones. ¿Es tu caso? ¿Tienes algún recuerdo de Gene Hackman? Ya sea por sus renombradas interpretaciones, sus inolvidables declaraciones o simplemente por la forma en que vivió su vida de acuerdo con sus propias creencias y principios. A pesar de alejarse de Hollywood, el impacto de Gene Hackman en el cine nunca se desvanecerá. Sus interpretaciones siguen siendo inolvidables, y su legado es intocable. Un impacto duradero en el cine. La carrera de Gene Hackman es un testimonio del poder de la resistencia, el talento y la dedicación. Con una filmografía que abarca 5 décadas, dejó una huella indeleble en Hollywood, ganándose el aplauso de la crítica y la admiración tanto del público como de sus colegas actores. Aunque se retiró discretamente de la actuación a principios de la década de 2000, su influencia sigue haciéndose sentir, consolidando su lugar como uno de los mejores actores de su generación. El ascenso a la fama de Hackman no fue instantáneo. Luchó durante años, aceptando trabajos esporádicos mientras perseguía su sueño. Muchos dudaron de él, pero persistió, perfeccionando su arte en el teatro antes de irrumpir finalmente en el cine. Su consagración llegó con Bonnie and Clyde, donde su interpretación de Buck Barrow llamó la atención de la crítica y el público. Fue una actuación que señaló la llegada de un talento formidable. En la década de 1970, Hackman se había convertido en un actor de primera fila, con interpretaciones poderosas en The French Connection, que le valió su primer Oscar. What a Conversation, una película que demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y profundamente introspectivos. Su papel en Superman como el astuto Lex Luthor demostró su versatilidad, permitiéndole aportar encanto e ingenio a un villano de cómic. Las décadas de 1980 y 1990 consolidaron aún más su legado. Películas como Hoosiers, Mississippi Burning y Unforgiven demostraron su versatilidad, ya que se movía con soltura entre figuras de autoridad y personajes moralmente conflictivos. Su interpretación de Little Bill Dagger en Sin Perdón le valió su segundo Oscar y sigue siendo uno de sus papeles más célebres. A diferencia de muchos actores de su época, Hackman nunca se basó en el encanto tradicional de Hollywood ni en su aspecto de estrella de cine. Era conocido por su realismo, aportando autenticidad a cada papel que interpretaba, ya fuera interpretando a un policía duro, a un sheriff despiadado o a un entrenador en apuros. Hackman tenía la habilidad de hacer que sus personajes parecieran vividos y creíbles. Sus interpretaciones nunca eran llamativas, sino que se basaban en emociones crudas y en un profundo conocimiento de la naturaleza humana.
Directores y compañeros de reparto elogiaban a menudo su ética de trabajo. Era conocido por su intensa concentración en el plató, su capacidad para sumergirse en sus papeles y su inquebrantable profesionalidad. Aunque circulaban algunas historias sobre su carácter difícil en ocasiones, estaba claro que su pasión por el oficio le llevaba a exigir la excelencia, no solo de sí mismo, sino también de quienes le rodeaban. A diferencia de muchos actores que luchan por alejarse de los focos, Ackman se alejó de Hollywood a su manera. Su última película, Bienvenidos a Mooseport, 2004, marcó el final de una ilustre carrera, aunque no fue su película más memorable. Fue una despedida digna para un actor que había dado tanto a la industria. Tras su jubilación, Ackman se dedicó a escribir. Fue coautor de varias novelas sobre temas históricos y del oeste, aunque ya no aparecía en pantalla. Su impacto en la industria cinematográfica seguía siendo innegable. Sus interpretaciones siguen siendo objeto de estudio, admiración y referencia en los debates sobre las grandes interpretaciones. ¿Cuál es su actuación favorita de Gene Hackman? Celebremos su legado en los comentarios de abajo. Si te gusta el Hollywood clásico, dale a me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima.